Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mis saludos. Soy el pastor Díaz Pavón y estamos aquí en otro programa Para que el mundo crea, confiando en el Señor que a usted le será de bendición. Hoy quiero dar inicio a una serie nueva que me parece que nos va a ocupar 2 o 3, tal vez 4 de repente programas. Vamos a ver cómo avanzamos con este tema. No quiero tener prisa y quiero cubrir una serie de versículos que me parece que son inspiradores con respecto a este tema. De lo que voy a estar hablando en estos días es sobre los testigos de Jesucristo. No se me adelante y no se me entretenga, estoy hablando de los testigos de Jesucristo. En la Biblia, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento especialmente, aparecen una serie de testigos de Cristo, testigos de Jesús, testigos de su vida, testigos de su unción, testigos de su deidad, testigos de sus milagros, testigos de diversas cosas. Y me parece a mí que nos va a hacer mucho bien tomar algunos días para de alguna manera, de alguna forma, revisar esos testimonios acerca del Señor. Esos testigos que afirman quién es Jesucristo. Nosotros tenemos mucha gente en el día de hoy opinando acerca de Dios, opinando acerca de las Escrituras, opinando acerca del cielo, opinando acerca de las cosas espirituales. Uno tiene que preguntar con qué autoridad opinan, sobre qué base. Es curioso cómo personas que nunca conocieron a Jesús, que nunca experimentaron a Jesús, opinan acerca de Jesús. Pero es válido que vayamos a las Escrituras y escuchemos de primera mano lo que nos testifican aquellos que estuvieron con Él, aquellos que lo conocieron, aquellos que vivieron a su lado. Escuchemos lo que ellos nos tienen que decir. Prestemos atención al texto bíblico, a las Sagradas Escrituras. También es curioso ver cómo gente que no conoce la Biblia, que no conoce las Escrituras, que no ha profundizado en su estudio, se aventuran a opinar en contra de la Biblia, en contra de las Sagradas Escrituras. Pero cualquier persona que lea la Biblia con sobriedad, sin prejuicios, que lea la Biblia con la disposición de descubrir realmente el contenido del texto bíblico, yo le aseguro que va a amar las Escrituras. Leer la Biblia, ver tanta sabiduría, escuchar, percibir, sentir el consejo de Dios nos hace amar las Escrituras. Hay gente que habla del cielo. Uno tiene que preguntarle, ¿con qué autoridad usted habla del cielo? ¿Sabe? No una vez, sino en múltiples ocasiones, gente me ha dicho que no creen, que ellos simplemente no tienen fe, que ellos no creen en Dios. Algunos declaran, soy ateo, yo no creo nada de lo que usted predica, yo no creo en el cielo, yo creo que todo se acaba el día de la muerte. Yo no he visto a nadie que diga eso con alegría.
Yo no he visto a nadie que diga eso con gozo. Todos reflejan allí un dejo de decepción, de haberse sentido tal vez defraudado en un intento de vivir una experiencia de índole religiosa. Y por su decepción, entonces, se convierten en enemigos del Señor. La pregunta es, el hecho de que yo haya hecho un intento por llegar a la luna y que mi cohete no pudo salir de la Tierra, de la atmósfera, ¿eso significa que no existe luna? He confirmado que no existe Marte porque yo no pude llegar a Marte. Mire, mi fracaso personal no dice nada acerca de ese objetivo. Habla de mí subjetivamente, tal vez no estaba preparado, tal vez no deposité fe, tal vez no entendí cuál era el proceso, pero mi fracaso personal no me califica para establecer una doctrina, no me convierte a mí en un teólogo. Hay enemigos de los milagros, hay enemigos de la sanidad, gente que no cree en sanidad. Y yo les pregunto, y yo lo hago con toda honestidad y con toda sinceridad, transparencia. Cuénteme, ¿por qué razón usted no cree en las Escrituras? ¿Por qué razón usted no cree en milagros? ¿Qué experiencia ha tenido? Cuentan historias. Vi una persona que dijo que fue sanada, pero realmente no había sido sanada. Yo puedo aceptar que eso es una realidad, que hay personas que dicen haber sido sanadas cuando realmente no han sido sanadas. Es verdad. Otros dicen, yo le pedí a Dios que me sanara, yo le pedí a Dios un milagro, no lo hizo. O cuando más yo necesitaba un milagro, el Señor me dio la espalda. Yo voy a dar por bueno el relato, ¿sí? No le estoy dando la razón, pero voy a dar por bueno el relato. Voy a decir que es verdad, alguien oró y no recibió el milagro. O alguien testificó un milagro y era falsedad. No había verdad en ese testimonio. O alguien contó unas experiencias milagrosas y eran exageradas y no guardaban relación alguna con la verdad. Eso no dice que los milagros son falsos. De hecho, déjeme establecer un principio en el día de hoy antes de ir a nuestra primera pausa musical. Antes de ir a esa pausa, este comentario es importante para mí. No puede existir algo falso sin que haya algo verdadero. ¿Ve? Digamos, creo que yo he dicho esto muchas veces, pero si alguien le dice a usted que tiene un billete de dólar de $70, ¿usted estaría interesado en obtener el billete de $70? La respuesta es no, porque usted sabe perfectamente que existen dólares de a $1, hay billetes de a $5, de a $10, de a $20, de a 50 y de a 100, pero no existen de 70 ni de 75. Así es que si alguien le dijese, yo le voy a dar este billete de $75 a cambio de uno de 50, usted no está interesado en ganarse esos $25 porque usted sabe que el billete de 75 es falso. Ahora, ¿qué usted pensaría de una persona que decide fabricar, imprimir muchos billetes de $75? ¿Qué usted piensa de esa persona? Pues tiene que pensar que está loco, porque esos billetes de $75 de nada le sirven, o de 70, o de 60, o de 30, de nada le sirven. ¿Por qué? Porque solo se falsifica aquello que existe algo bueno. Usted falsificaría un billete de 100, porque ese billete de 100 tiene posibilidades.
Pero si no tiene posibilidades, entonces no tiene por qué falsificarse. Observe usted, en la Biblia se habla de falsos maestros. ¿Sabe por qué hay falsos maestros? Porque hay genuinos maestros. La Biblia habla de falsos apóstoles. Hay falsos apóstoles porque hay genuinos apóstoles. Hay falsos cristianos porque hay genuinos cristianos. El diablo presenta y vende falsos cielos, falsas esperanzas, falsos dioses. ¿Por qué? Porque hay un Dios verdadero. Si no hubiese un Dios verdadero, de nada serviría tener un Dios falso. Pero a Satanás le es productivo esto del falso Dios, porque hay un Dios real y verdadero que salva, que perdona, que viene al corazón de los seres humanos y que lo transforma. Vamos a explorar en la Biblia, a través de estos días, varios de esos testigos de Jesús, testigos del Cristo, testigos de nuestro Salvador. Vamos a una pausa en este momento. Yo quiero recordarles que hay un número telefónico al cual usted puede llamar. Ese número está a su disposición. Ahora mismo puede llamar a él. El número es el 305-228-9697. Disponible para usted. Llame, pida oración, comparta su necesidad. Será un placer para mí orar con usted. 305-228-9697. Vamos a la pausa y yo regreso para hablar del primero de esos testigos de Jesús. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Les dije que regresaba ya para de una vez comenzar a hablar de esos testigos de Jesús que aparecen en las Escrituras, que aparecen en la Biblia. Interesante que Jesús hace un comentario en el capítulo 5 del Evangelio según Juan, diciendo que aunque su testimonio es verdadero, aunque él pudiese dar testimonio, realmente hay otros que dan testimonio de él. Particularmente un otro que él está señalando aquí. Me refiero al capítulo 5 y versículo 32 del Evangelio según Juan. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesucristo utiliza este tipo de expresión para referirse a más de una persona. Pero particularmente en este momento yo quiero aludir a Juan el Bautista. En el capítulo 1 de ese mismo Evangelio, según Juan, el versículo número 7, de quien se está hablando aquí es de Juan el Bautista. 1:7. ¿Qué dice allí? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. No era él la luz, pero él vino a dar testimonio de la luz. Está hablando de Juan el Bautista. Los versículos 7 y el versículo 8, 7 y 8. Con toda claridad, Juan el Bautista se había convertido en un líder extraordinario, un líder religioso. La gente lo amaba, la gente lo apreciaba, era un predicador fuerte, un predicador que señalaba el pecado y llamaba al pueblo al arrepentimiento, estaba bautizando a aquellos que se convertían. Pero nos da datos el Evangelio acerca de ese Juan el Bautista, a pesar de su fama, a pesar de su prestigio.
se aclara el concepto. Él no era la luz. Él vino a dar testimonio de la luz. La Biblia va a decir en algún momento que somos luces. La Biblia va a decir en algún momento que somos la sal de la tierra. La Biblia va a decir en algún momento que hacemos milagros, que somos instrumentos de Dios. Eso de ninguna manera provoca o justifica que alguna persona llegue a creerse la luz, llegue a creerse el instrumento de Dios. Somos parte de los recursos de Dios, pero el instrumento de todos los instrumentos se llama Jesús. El Señor de todos los señores se llama Jesús. El Rey de todos los reyes se llama Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él no es un hijo de Dios. Él no es uno de los hijos de Dios. Él es el Hijo de Dios. Porque como Él es instrumento, como Él es Hijo, como Él es Señor, como Él es Salvador, como Él es sanador, nadie más lo es. Él lo es en un nivel y en una categoría que nadie lo es. Juan el Bautista, seguido por una cantidad de gente, estaba escuchando continuamente a personas que estaban tratando de dorarle, acariciarle el oído. La sugerencia estaba allí. Tal vez tú eres el Cristo. Juan, nadie ha tenido la gente que tú tienes. Mira el éxito que tú tienes. Es triste cuando uno ve a buenos hombres muy capaces, hombres usados por Dios, que de repente se dejan acariciar el oído con esos cánticos que no tienen otro propósito sino el de adormecer y terminan en destrucción. No, nadie puede ocupar el lugar de Jesús. Nadie puede ocupar el lugar de nuestro Señor. Juan el Bautista personalmente se encarga de hacer aclaraciones precisas, aclaraciones directas. En el capítulo 3, sigo en el Evangelio de Juan, y el versículo 28, Juan el Bautista dice: yo no soy el Cristo. Categóricamente, yo no soy el Cristo. En el versículo 1 leímos que Él no era la luz. Él vino a dar testimonio. Uno que da testimonio es un testigo. Así es que Juan el Bautista no se considera a sí mismo la luz. Juan el Bautista no se considera a sí mismo el Cristo. Juan el Bautista se considera a sí mismo un testigo. Yo vine a dar testimonio de aquel que es la luz. Yo vine a dar testimonio de aquel que es el Cristo. Pero quien se equivoca, quien se distrae en este respecto y termina llegándose a creer que es algo, llegándose a creer que es alguien, que ocupa un lugar especial, que en el cielo le tienen un asiento especial, termina desviado de la verdad y termina en doctrinas de error. Yo podría mencionar muchos nombres, no lo quiero hacer. Yo no quiero entrar en eso, pero ha habido figuras en la isla donde nací, mi isla, Puerto Rico, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia, en Australia, en todos los continentes. Ha habido figuras, ha habido personajes que se han engañado ellos mismos. Esto ha sucedido con todas las razas. Entre los latinos ha sucedido. Esto ha sucedido entre los anglos. Esto ha sucedido entre los afroamericanos. Esto ha sucedido entre los coreanos allá en Asia. Gente que ha llegado a autoengañarse o autoconvencerse, o con su grupo han caído en el error de llegar a creer que son algo. ¿Sabe? El hombre y la mujer de Dios se van a caracterizar por
levantar a Jesús y disminuir su imagen. Cuando usted ve a una persona que quiere enfatizar mucho en lo que él ha hecho, que en lugar de enfatizar el momento en que el Señor hizo el milagro, el énfasis es cuando yo puse mis manos o cuando yo hice la declaración de fe, usted sabe que allí hay un corazón que no está muy saludable espiritualmente. En el capítulo 1, Juan no es la luz. En el capítulo 3, estoy en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo. Mire, en ese mismo capítulo 3, leí el 28, ahora quiero leer el 30. En el versículo 30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Cuál es la actitud de un verdadero siervo de Dios? ¿Cuál es la actitud de un verdadero ministro de Dios? Obsérvelo en el carácter de Juan el Bautista. Es menester, la idea allí es necesario. Fíjese, él no está diciendo que es justo. Él no está diciendo que es la verdad. Él no está diciendo que es lo correcto. No. Él está diciendo que es necesario. Mire, alguien podría decir, bueno, la verdad es que yo no soy el Cristo. Eso no es muy humilde. Cuidado. La realidad es que yo no soy la luz. No, eso no es muy humilde. Juan el Bautista está diciendo mucho más que eso. Más que no lo soy, Juan el Bautista dice, es menester, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario, o sea, es útil y de bendición que Él sea enaltecido y que yo disminuya. Esto es importante y significativo. Yo quiero abundar en esto, pero tengo que ir a una pausa en este momento. Esto es interesante y me parece que el Señor está trayendo una palabra a nuestro corazón que nos afirma y nos ubica en Cristo al mismo tiempo que nos da una perspectiva para poder juzgar y entender cosas que pasan fuera de nosotros. No olvide nuestro número telefónico para la oración. Usted puede llamar al 305-228-9697. Lo repito, 305-228-9697. Voy a esta segunda pausa y regreso para abundar en este tema. De regreso con ustedes, esto está interesante. Estamos hoy dando inicio a una serie que se llama Testigos de Jesucristo. Los testigos de Jesucristo. No estoy hablando de otros testigos que hay por ahí, que solo Dios sabe de qué cosas son testigos. Estamos hablando de los testigos de Jesucristo que aparecen en la Biblia, que aparecen en las Escrituras. El primero que estamos tomando es a Juan el Bautista, que hemos visto hasta aquí, que se afirma con toda claridad en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que Juan el Bautista no es la luz. Luego vimos a Juan el Bautista en el capítulo 3 de ese Evangelio, el versículo 28, diciendo categóricamente, y yo no soy el Cristo. ¿Por qué? Porque algunos de sus seguidores le decían, nadie tiene la luz que tú tienes, tú eres el que alumbras, tú tienes la luz. Hay que tener cuidado con esa gente que se acerca a uno. Cuando en una cruzada comienza a acercarse a la gente para decirme cuántas visiones tuvieron conmigo, yo sé que me tengo que cuidar. Todo hijo de Dios lo va a saber. Que hay que cuidarse de esa gente que pudiese no hacerlo con mala intención, pero pueden llegarse a convertir en un recurso del diablo para alimentar el ego,
a alimentar malas actitudes y quién sabe en qué puede parar todo eso. Así es que Juan el Bautista va a decir categóricamente: yo no soy el Cristo. O sea, tampoco el Cristo, ni la luz, ni el Cristo. Hay uno que es el Cristo. Y entonces nos dice ya en detalles, pero ya en detalles, en ese versículo, y eso es un versículo tan poderoso, el 30 del capítulo 3, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Así es que no hay nada que negociar, dice Juan. Aquí no hay nada que negociar. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Es menester, es necesario. Esto es lo que conviene, esto es lo que hace bien, esto es lo saludable para la iglesia. Que el ministro mengüe y que Cristo sea enaltecido. Cuando el ministro se autoproyecta, entonces Cristo es opacado y Cristo desaparece tras la personalidad nuestra. Dios no quiere que eso suceda. Volvamos al capítulo 1 de este evangelio para mirar algún detalle allí. Versículos 32, 33 y 34. Escuche atentamente. También dio testimonio Juan, o también dio Juan testimonio, diciendo, y preste atención, este Juan que da testimonio aquí sigue siendo Juan el Bautista. Y mire lo que dice Juan el Bautista, de quien dice el pasaje que vino para dar testimonio. A eso vino para ser testigo, sí, para ser testigo del Señor. ¿Qué es entonces ser testigo? Mire, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Juan lo vio. Así es que este Juan era un vidente. Era un hombre espiritual, un hombre que tenía una percepción espiritual. Yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Atención. Y permaneció sobre él. Dos detalles. El Espíritu Santo viene como paloma sobre Jesús. Primer detalle. Segundo detalle. Permanece sobre él. No solo vino, sino que permanece. El Espíritu Santo desde la antigüedad había descendido sobre mucha gente, pero no permanecía, no quedaba allí permanentemente. Hubo una diferencia con Jesús. Vino y permaneció sobre él, permaneció sobre Jesús. Y yo no le conocía. En esta dimensión, Juan el Bautista no conocía al Señor. Tal vez lo había visto. Tal vez conocía algo porque estaban emparentados. Pero en esta dimensión no lo conocía. No importa si usted hubiese conocido a Jesús físicamente en el barrio, me crié con él, pero ahora Juan estaba conociendo otra dimensión. Hay gente que conoce de Dios y de Jesús lo que le enseñaron en la escuela dominical, lo que escucharon, lo que leyeron. De eso a conocerle personalmente hay un gran trecho. Yo no le conocía, pero el que me envió, porque Juan el Bautista no se envió a sí mismo, sino que fue enviado por Dios. El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Ok, detengámonos un segundo. El que me envió a bautizar con agua o en agua, ese que me envió a bautizar con agua, él me dijo. Juan el Bautista tenía una relación con Dios, no una relación con las experiencias místicas. Él podía interpretar las experiencias místicas porque tenía una relación con Dios. Tener una visión, ver algo, sentir algo, escuchar algo,
se ubica en su lugar correcto cuando tengo una buena relación con Dios. Pero si una persona que no tiene una buena relación con Dios tiene visiones o conversa con un ángel, llega a ubicar a ese ángel en un lugar que no le corresponde y le da un valor a las visiones más allá de lo que debe. Juan el Bautista tenía una relación, no con los ángeles, no con la paloma, no con las experiencias, sino con Dios, una relación con Dios. El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, Dios le hablaba, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya. Juan el Bautista bautizaba con agua, pero viene uno que va a bautizar con el Espíritu Santo, no con agua, sino con el Espíritu Santo. Y yo no estoy diciendo que el bautismo con agua no es valioso, pero si nosotros vamos a anhelar alguna cosa, tiene que ser bautismo con el Espíritu Santo. Es Cristo quien bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan el Bautista, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si hubo alguien que dio testimonio de quién era Jesús, fue Juan el Bautista. El Bautista no era un hombre cualquiera, el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. Ninguno ha comparado con él, nadie compara con el ministerio de ese extraordinario hombre que vino a preparar el camino para la llegada del Cristo. Él da testimonio acerca de Jesús. Él es el que testifica. La pregunta mía hoy es, esos que niegan la deidad de Cristo, ¿tuvieron con Jesús la experiencia que tuvo Juan el Bautista? Pues escúcheme bien, si el que habla en contra de Jesús no conoció al Padre como Juan el Bautista y no conoció a Jesús como Juan el Bautista, entonces su testimonio no me interesa. Hoy yo presento un testigo fiel de que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy he presentado un testigo de que Jesucristo es el Señor, el Salvador del mundo, el Cristo de Dios. Y ese testigo se llama Juan el Bautista. Yo quiero ir a una pausa, regreso de inmediato en tiempo de oración. Vamos a la pausa. Los testigos de Jesucristo es el tema que estamos tratando en el día de hoy, que lo trataremos por algunos días más. Hemos presentado hoy al primero de esos testigos, y el primero de esos testigos se llamó Juan el Bautista. Yo confío en que usted sienta como yo, que Dios le está hablando a través de estos versículos que estamos leyendo y de estos comentarios que estamos haciendo. Yo siento que el Señor nos está impulsando, que el Señor nos está llevando a otra dimensión. Yo creo que vamos a aprender, en este caso de hoy, de Juan el Bautista, a testificar, a escondernos detrás del Cristo, a saber que el que da testimonio no habla de sí mismo, el que da testimonio habla de otro, y que si aquel que debe ser testigo se convierte en protagonista, entonces pierde la función, pierde la tarea, pierde el ministerio. Quiera Dios que usted, que yo, que todos nos sintamos inspirados y también nos sintamos impulsados, propulsados por esta experiencia a querer testificar de Jesús como Juan el Bautista lo hizo. Si usted no ha llamado todavía, este es el momento de hacerlo. El número es el 305-228-9697. 305
228-9697. Les invito a orar. Padre eterno, agradecidos de ti y de tu amor, de esta experiencia que estamos viviendo en el día de hoy con tu palabra. Estamos hablando no de los testigos religiosos que sienten que pueden hablar conforme a capricho y explicar a Dios como ellos quieren y lo que no entienden negarlo. Tampoco estoy hablando de aquellos que desorientados han dirigido el foco hacia ellos mismos, hacia sus talentos, hacia sus capacidades, hacia sus deseos y hacia sus sueños. Padre eterno, haznos aprender de Juan el Bautista. Haznos aprender de ese hombre, el grande entre los profetas, el más grande, el instrumento para preparar el camino, ese que te conoció tan profundamente, por revelación, por entendimiento espiritual, no simplemente por contacto físico. Haznos aprender de él, que dijo que era necesario, que era menester, era indispensable que él disminuyera, que él desapareciera, que él se escondiera. Haz eso, Señor. Ayúdanos a provocarlo en nosotros y en nuestra relación contigo. Queremos escondernos detrás de ti para que tu nombre sea glorificado, para que tú seas visto, entendido, conocido y adorado por todos. Tu bendición sea sobre tu pueblo de forma especial. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, gente, yo termino aquí, pero mañana voy a continuar con los testigos de Jesucristo. Hoy traje a Juan el Bautista. Mañana subirá otro testigo al estrado. Hasta mañana. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.